presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Héctor Gallo, quien nos hizo el honor de acompañarnos el día de hoy, abriendo las conferencias magistrales. Él viene de Colombia y me permito dar una semblanza de su trabajo. El doctor Héctor Gallo es psicoanalista, es sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de su IDEA, en psicoanálisis de la Universidad París 8, es doctorado en psicoanálisis de la Universidad Autónoma de Madrid, también es profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, en Colombia, es miembro de la nueva escuela lacaniana, NEL, de Medellín, y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Entre sus publicaciones se encuentran Usos y abusos del maltrato, maltrato infantil, teoría y clínica psicoanalítica. El sujeto criminal, una aproximación al crimen como objeto social, entre muchas otras. Recibió el premio de la Alcaldía de Medellín a la investigación con mayor impacto social en el año 2007 por su trabajo Dinámicas de Guerra e Iniciativas de Paz en la Comuna 13 de Medellín. Así también cuenta con una amplia trayectoria clínica e importantes aportes teóricos al psicoanálisis, a las ciencias sociales y a la sociedad en general. Es investigador senior del COL Ciencias en Colombia. Su conferencia se titula La incredulidad actual con respecto al padre y a la autoridad. Le damos la palabra. Bien, buen día. Muchas gracias a ustedes por seguir resistiendo. Espero no torturarlos mucho. Gracias al grupo Metonimia por la invitación. Alfredo, confiaron en mí sin conocerme. Es decir, que digamos que es un encuentro a partir de una transferencia por la escritura, por la vía de la letra. A la universidad pues que nos ha acogido, me parece que este es un acto de apertura y que en ese sentido lo agradezco. Voy a articular los conceptos de nombre del Padre, creencia, ateísmo e incredulidad y la consecuente caída de la autoridad simbólica en la contemporaneidad. El nombre del Padre remite inicialmente en Jacques Lacan al hecho de que quien actúa o se conduce en su nombre es un creyente. Esto quiere decir que los neuróticos, o sea, los normales, las personas que nos casamos, que trabajamos, que no nos echan muy rápido de los empleos, son creyentes por cuanto en alguna medida actúan fundados en los restos de nombre del Padre que en la contemporaneidad todavía operan en cada uno. Cada quien tendrá que mirar en sí mismo, en sus análisis, qué restos de nombre del Padre, digamos, le sirven de soporte para darle una respuesta a su existencia, que no sea demasiado mortífera. En este sentido, el único verdadero incrédulo sería el psicótico, pues allí donde debe servirse del significante del nombre del Padre para ponerse a la altura de la confrontación subjetiva venida del orden simbólico en el cual habite, él, frente a esto, es usual que delire y alucine, cuestión que implica su incredulidad, que es diferente al cuestionamiento del otro social, del otro religioso, del otro familiar, venida del ateísmo, la perversión y la criminalidad. La instrucción religiosa le enseña al niño, dice Lacan, el nombre del Padre y del Hijo, pero le falta el espíritu, es decir, el sentimiento del respeto. Lo quiere poner a salvo del ateísmo y la incredulidad, pero en cambio lo deja sin espiritualidad. Llama la atención la relación que hace aquí Lacan
del espíritu con el sentimiento de respeto, y su anotación de que un faltante de la enseñanza religiosa sea precisamente el espíritu, que la religión no nos provea de espíritu. A pesar de que en el discurso común se asocia creencia en Dios y religiosidad con espiritualidad, Lacan dice lo contrario. La institución religiosa se ocupa más de transmitir una sensibilidad que una espiritualidad, pues da prioridad a una transmisión que pone en primer plano la compasión y la pasión por el sufrimiento en el nombre del Padre y del Hijo. Por centrarse la instrucción religiosa en la sensibilidad, se olvida de la espiritualidad, pues esta, tal como acabo de decir, se funda en el respeto de sí mismo y del semejante, la espiritualidad. El respeto ha sido y sigue siendo ajeno a lo religioso, tal como puede observarse en la segregación que suele hacerse de aquel que no comparte los mismos credos y en los escándalos que en nuestro tiempo se han desatado contra algunos miembros de la Iglesia por el abuso sexual de menores. La ausencia del respeto del lado religioso le exige a la familia contemporánea, cualquiera sea el modo como se encuentre formada, hacerse cargo de la transmisión de dicho respeto. El respeto es la más elevada espiritualidad que se puede transmitir en nuestro tiempo a los hijos desde la familia, pues esta transmisión se constituye en nuestro tiempo en el fundamento de una autoridad reconocida y legitimada. Pero si también en la sociedad y en la familia actual lo común es la falta de respeto, tendremos ahí el signo de la mayor decadencia de la autoridad simbólica en nuestro mundo contemporáneo. Un padre fracasa en su función si de su parte no se produce la transmisión del respeto, por ejemplo, de las diferencias. Del lado de la enseñanza religiosa se transmite lo que Freud denomina en el Moisés y la religión monoteísta el credo absurdo de la fe, que es un fenómeno emocional que llega a confundirse con la espiritualidad. Pues es común oír decir a las personas que por haberse alejado de Dios, es decir, de la fe en su omnipresencia y poder absoluto, han caído en una falta de espiritualidad. Si la fe sirve más a la falta de respeto que al respeto, por ejemplo, de las diferencias, no tiene nada de espiritual. Y tampoco constituye una adquisición realmente valiosa y fructífera para el orden social. Es común que la fe solo sirva para engrandecer al otro, hasta considerarlo un ser tan eterno y poderoso y perfecto que en su nombre se justificaría cualquier renuncia y sacrificio. En nuestro mundo contemporáneo no se ha debilitado la fe, pero sí la espiritualidad. Y con ello también la autoridad basada en el reconocimiento y la legitimidad, pues nos gobierna la intolerancia con el diferente, el orgullo narcisista por la superación de las dificultades, el culto a la imagen, la exigencia de una homogeneidad que afecte el pensamiento crítico y la libertad de pensamiento. La intolerancia con respecto a la singularidad del otro hace que vivamos en medio, dice Lacan, de los espejismos imaginarios, cuestión que hace declinar los argumentos y nos conduce a centrarnos fundamentalmente en la opinión y en la fe ciega. Desde la introducción del concepto de padre, Lacan lo relaciona con la encarnación de funciones simbólicas esenciales para la cultura y por el hecho de que está en varios planos, considera su función decisiva en toda la teoría psicoanalítica. El padre tendría la función de concentrar en sí elementos referidos a la cultura y al núcleo familiar, como es el respeto de las diferencias, la tolerancia, el amor por la madre, la instalación, conservación y cuidado de los placeres que podrían considerarse sanos y pacíficos.
Dice él, el Padre no solo sería el nombre del Padre, sino realmente un Padre que asume y representa en toda plenitud esta función simbólica encarnada, cristalizada en la función del Padre. Sin embargo, desde su texto sobre la familia y el mito individual del neurótico, Lacan señala la imposibilidad de responder a la exigencia de que lo simbólico recubra todo lo real, que es lo esperado de su función. Hay un real opaco al sentido que lo simbólico no logra recubrir, cuestión que implica la imposibilidad de que el Padre responda a cabalidad con lo que se espera de su figura, por magnífica que se le pueda llegar a considerar. Lacan señala desde sus primeras alusiones al Padre que éste será siempre en algún aspecto discordante entre lo percibido por el sujeto a nivel de lo real y esta función simbólica. En esta desviación reside ese algo que hace que el complejo de Edipo tenga su valor, de ningún modo normativizante como se esperaría, sino más bien generalmente patógeno. La articulación lacaniana del Edipo con lo patógeno indica que el padre en alguna medida no solamente está ahí para dar un nombre al hijo y transmitirle sus bienes, sino también para transmitirle sus males y el estrago posible. De ahí que es común encontrarnos en el mundo contemporáneo con cierto grado de fracaso en su función con respecto a la formación del sujeto. El padre simbólico es lo que llama Lacan nombre del padre, que lo distingue del padre imaginario, rival del padre real, en la medida en que el pobre hombre, dice él, está provisto de todo tipo de consistencias, como todo el mundo. Una de las consistencias de las que se supone está provisto el padre real es que debe ser capaz de empeñar seriamente su palabra en un pacto amoroso con la pareja, y que es el único autorizado desde el orden simbólico a transgredir la prohibición cultural que se instala en la casa, que la mujer que allí habita como madre prohibida solo para él es posible, cuestión que ha de transmitirse a los hijos. Es decir, esta transgresión es importante transmitirla a los hijos, ¿no? Esta transgresión del padre. En el seminario de la psicosis, Lacan relaciona el padre con ese orden que impide la colisión y el estallido, pero su presencia no ha de lograr este cometido mientras no se funde, dice Lacan, en la existencia del nombre del Padre. Dicho de otra manera, el nombre del Padre es la condición para que el Padre funcione como tercero, que viene a romper la relación imaginaria, conflictual, incestuosa en sí misma, prometida al conflicto y a la ruina. El orden simbólico fundado gracias al nombre del Padre se superpone al orden imaginario, que implica conflicto, agresividad, rivalidad, celos y confrontación. De eso es de lo que nos ocupamos los analistas, porque de eso la ciencia y la tecnología no nos logra dar cuenta, ¿no? Para el Lacan de los años 50 hace falta una ley, hace falta una cadena, hace falta un orden simbólico, hace falta la intervención del orden de la palabra, es decir, del Padre. No del Padre natural, sino de lo que se llama el Padre. En esta época, Padre remite al orden que regula, a eso que hace posible que si encontramos un esqueleto, dice él, lo llamemos humano si está en una sepultura. La sepultura fue convertida, dice él, en recinto de los humanos muertos, porque antes todo un orden simbólico fue instaurado. Este orden es el que exige que un señor que se llama sutano en el orden social se lo indique en la piedra de las tumbas. Que conservemos un nombre esculpido en una piedra después de la muerte nos indica que el nombre sobrepasa en sí nuestra existencia vital, no por una creencia en la inmortalidad del alma, sino porque el nombre nada tiene que ver con nuestra existencia viviente, la sobrepasa y perpetúa más allá.
O sea que el nombre del Padre alude a un orden que está más allá de la experiencia del sujeto, de su vida como tal, pero que, sin embargo, lo determina en cuanto a su identidad. Este nombre es eso en lo que nos podemos apoyar para evitar, tal como le sucede al presidente Schreber, una dominancia realmente impactante de la relación en espejo. Dice Lacan, una impresionante disolución del otro en tanto entidad, que es lo que pasa en la psicosis, o una de las cosas que pasa. Voy saltando un poquito. El presidente Schreber testimonia la discontinuidad que se presenta en su relación con el mundo y con el otro, afirmando que de ningún modo estaba preparado por sus categorías anteriores para esta experiencia viviente del Dios infinito. Hasta entonces esos asuntos no tenían para él ninguna especie de interés, y mucho más que un ateo, Schreber era un indiferente, dice Lacan. Es decir, que antes del desencadenamiento de la psicosis, Schreber, son todos los psicóticos, Schreber era indiferente con respecto al Dios que él construye. De ahí que este Dios, a partir del momento en que alcanza tanta vigencia en su mundo interior, lo sorprenda bastante. El Dios que pasa a mandar en Schreber durante su psicosis desencadenada no hace parte de ninguna de las categorías inscritas en su modo de ser, de pensar y de actuar anterior a su desencadenamiento. El Dios de Schreber es diferente al Dios de la tradición cristiana, que dice yo soy el que soy. Este Dios, señala Lacan, si bien marca nuestra relación con el otro, en sí mismo no representa un peligro para los creyentes. Este Dios no es peligroso. Sucede en cambio lo contrario con el Dios que Schreber construye en medio de su locura. Construye un Dios muy peligroso. El peligro que representa para Schreber su Dios consiste en que ha querido captar sus fuerzas y hacer de él el desecho. La basura, la carroña, objeto de todos los esfuerzos de destrucción. Es decir, que se trata de un Dios que causa estragos en su existencia porque lo reduce a la más mínima expresión. Es un Dios que lo somete y del cual se vuelve una marioneta porque juega con su humanidad como le viene en gana. Frente a un Dios tan infinitamente omnipotente, no hay manera de ser ateo en el sentido de que pueda negarse a ponerse a su servicio. La posición atea, al menos en lo referente a la divinidad aristotélica, donde lo que está en juego es la relación con un ente superior, con el ente supremo, es de cuestionamiento. Asunto que con relación al Dios de la psicosis está fuera de lugar, pues Schreber no cuestiona a Dios como lo hace un ateo, sino que se siente invadido y atacado por este. A partir del desencadenamiento de la psicosis, Schreber ha pasado de ser un indiferente con respecto a Dios a convertirse en alguien gozado por Dios. O sea que la incredulidad propia de la psicosis es con respecto al Dios de los neuróticos, que es un Dios protector en los momentos de zozobra, desesperación, angustia y desamparo. Miren que ese Dios no es peligroso en ese sentido. Por su parte, el Dios aristotélico, a quien tomamos aquí como paradigma del escepticismo contemporáneo con respecto al Padre y a su autoridad, nada tiene que ver con el Dios de Schreber, con respecto al cual no hay posibilidad de ser escéptico. Es porque un rasgo que caracteriza la posición del ateo con respecto a la divinidad es el de responder con escepticismo, que se puede decir de él que es irreligioso. El ateísmo de Aristóteles consiste en no mostrarse dispuesto a seguir al otro que rige los destinos de la ciudad incondicionalmente. Por tal razón a este ateo no se le puede suponer confianza,
fidelidad ni lealtad o sostén de lo institucionalizado. La condición del ateo así concebido es fugitiva y se define por no estar dispuesto a vivir tal como hemos sido formados por el pensamiento religioso, en el temor y el temblor, como diría Kierkegaard. En cuanto al ateísmo del psicoanalista, tiene un sentido muy distinto al ateísmo aristotélico. No está vinculado con una divinidad, sino que está vinculado con ese lado siempre huidizo del yo del otro, un otro que se anuncia como yo soy el que soy, y es por este solo hecho un Dios más allá, dice Lacan, un Dios escondido, y un Dios que en ningún caso descubre su rostro. Lacan dice Dios escondido porque al lado de Moisés el egipcio, el gran hombre, el legislador y también el político, el racionalista, aquel cuya vía Freud pretende descubrir en la aparición histórica en el siglo XV a.C., está el Moisés medianita, detrás de ese Moisés racionalista. Este Moisés, que fue confundido con la figura del Moisés racionalista, del Moisés medianita, fue el que escuchó surgir de la zarza ardiente la palabra decisiva, dice Lacan, que podría ser eludida como lo hace Freud. Yo soy lo que soy, es decir, un Dios que se presenta como esencialmente escondido. Con respecto a ese Dios, somos ateos, los psicoanalistas, ¿no? Es decir, con respecto a todo aquel que diga yo soy el que soy, porque nos parece peligroso, mortífero, loco. Es decir, si a uno lo nombran profesor universitario o doctor, y yo me creo efectivamente un doctor, o yo me creo efectivamente un profesor universitario, estoy loco. Es decir, porque eso es un semblante del que yo debo servirme para hacer una transmisión. ¿Entienden? Es en ese sentido que lo digo, ¿no? Y ahí sí se abre lo que el compañero estaba diciendo ahora, una tiranía, un pensamiento absoluto, ninguno puede pensar diferente. Ese es el punto en donde tenemos que estar cuidadosos, aquellos a quienes nos dicen expertos o que nos dan unas insignias. Hay que saber servirse de eso para poder hacer una transmisión que permita una enseñanza. Es con respecto a ese Dios escondido sin rostro, Dios que no da la cara, pero que dice ser amo de sí mismo como del universo, Dios opuesto al racionalismo y al ideal de ecuanimidad, que Freud esperaba de un padre que sea democrático, que Freud puede considerarse también ateo, a pesar de ser un judío. Lacan dice que este Dios escondido es un Dios celoso. ¿Entienden? Parece ser muy difícil disociarlo de aquel que en el ambiente mismo del fuego que lo vuelve inaccesible hace oír, nos dice la tradición bíblica, los más famosos mandamientos al pueblo reunido alrededor, que no tiene derecho a franquear cierto límite. Esa es la locura de ese Dios y esa es la locura que de ninguna manera debemos encarnar, quienes tenemos alguna insignia. Tenemos la disociación entre el Moisés racionalista y el Moisés inspirado, oscurantista, del que apenas se habla. Freud confía y cree en un padre amante de la razón que venga a imponerse sobre los dioses oscuros, cree en alguien que sea capaz de erigirse como un gran hombre que evite la guerra, regule los odios, prohíba el goce y trabaje por una vida en paz. El ideal de Freud, dice Lacan, es el ideal temperado de honestidad que se puede llamar, dándole a la palabra su sentido idílico, la honestidad patriarcal. Y por eso Lacan dice también que Dios era que Freud era usurioso, ¿no? Es decir, se queda con una mujer a pesar toda la vida, a pesar de darse cuenta rápidamente que no la ama. Bien, este ideal de un padre apaciguado antes que feroz, dominante y tirano, un padre visible y no escondido, nos indica que el padre al que Freud se refiere como necesario
para la regulación del lazo social y familiar es opuesto a ese padre patriarcal que las feministas piensan erróneamente es sostenido por Freud y al que le atribuyen la causa de males como el de la violencia intrafamiliar y el llamado el feminicidio. El padre en el cual Freud cree estaría al servicio de la cohesión y la regulación social y familiar. No se inscribe en imperativos categóricos presentados como mandamientos, y en lugar de promover y legitimar la violencia contra las mujeres, los niños, los ancianos y lo que se llama las poblaciones menos favorecidas socialmente, más bien nos brindaría las condiciones favorables que orienten hacia una vía de acceso más mesurada a deseos temperados, normales. Ese es el padre que Freud espera, que Freud esperaba, al menos hasta la pulsión de muerte, ¿no? No hay que extrañar que en el mito freudiano del asesinato del padre, el muerto sea un tirano que goza de todas las mujeres. Este es el mito del origen de la ley, pues en lugar de la muerte de ese padre mítico convertirse, como en el caso de Edipo, en el pasaporte para gozar del objeto prohibido, más bien provoca que la prohibición se torne efectiva. Antes las mujeres estaban prohibidas por un amo que las quería solo para él, en el mito. A partir de su muerte promovida por esa arbitrariedad, todos renuncian voluntariamente al objeto al que pretendían acceder gracias al crimen. Es decir, que para Freud, Dios nunca fue el padre sino en la mitología del hijo. Es decir, la del mandamiento que ordena amarlo, a él, el padre, y en el drama de la pasión que nos muestra que hay una resurrección más allá de la muerte. Freud se detiene frente a estos dos aspectos del mito religioso. Ahí es donde Freud se detiene y donde es ateo. Y en consecuencia se conduce frente a los mismos como un ateo, en sentido del escepticismo. El ateo en el sentido del escepticismo, pues el ateo no es un incrédulo, no. El ateo es un escéptico que por poner en cuestión al padre le da consistencia. El ateo lo que hace es darle consistencia al otro poniéndolo en cuestión. Entonces por eso yo al menos como psicoanalista no soy amigo de la denuncia, de vivir denunciando al otro, porque la denuncia lo que hace es darle consistencia al otro, en este sentido, ¿no? Soy un ateo con respecto al otro, entonces más bien estoy permanentemente reflexionando cuál sería mi mejor manera de relacionarme con el otro, de tal modo que me pueda hacer escuchar por el otro y me pueda servir del otro de la buena manera. Es decir, para que la universidad dé un lugar, para que estos espacios existan, ¿entienden? ¿No? En cuanto a la posición de un psicoanalista frente al padre, digamos que se define por una posición atea. El ateísmo del psicoanalista consiste en que desde el nacimiento del psicoanálisis aparece el cuestionamiento de lo que se anuncia. Sea lo que fuere, dice Lacan, como yo soy el que soy. Nuestra posición cuestiona radicalmente el propio ser de lo que se anuncia como siendo ser y no ente. Al que dice yo soy el que soy, no estamos en condiciones de responderle ni de apoyarlo. Es por este ateísmo fundamental que el psicoanálisis históricamente no se ha sostenido allí donde ha pasado a imperar un amo dictador que todo lo quiere controlar. No todo es controlable y no todo puede ser evaluado, ni medido y menos calculado, pues existe lo real incontrolable, eso que por sorprender escapa a cualquier orden anticipado por un cálculo. En lo que atañe a Schreber, el Dios que construye, como producto de su delirio, pasa con el desencadenamiento de su psicosis a ser el término polar en relación a la megalomanía del sujeto. La indiferencia frente a este Dios se acaba con el desencadenamiento, es decir, a partir del momento en que se apoderan del sujeto las alucinaciones corporales, a partir del momento en que se inicia el drama de la fragmentación imaginaria de su cuerpo.
Aquí el otro de la ley pierde su condición simbólica y pasa a predominar enteramente en la dimensión imaginaria. O sea que la incredulidad de Schreber, la incredulidad de la psicosis, a partir de su desencadenamiento, no está referida a todo Dios, sino al Dios que encarna el ideal del Padre racional y ecuánime. Pues lo que pasa a comandar su vida y toda su humanidad es un otro caprichoso que hace del sujeto lo que le viene en gana, pues tiene el colmo de transformarlo completamente en la mujer de Dios. Entonces la invención por Schreber de ese otro incontenible anuncia la puesta en vilo del nombre del Padre como operador del lazo social y supone la presencia de una incredulidad a este nivel. Incredulidad que no hay que confundir con indiferencia, con escepticismo ni ateísmo. Ya hemos dicho que el ateo no es un incrédulo con respecto al otro, sino un ser que cuestiona su pretensión de hacer valer un poder omnímodo. El nombre del Padre permanece vigente para el ateo, pero éste lo requiere sin el tono de divinidad. Y en lo que atañe al psicoanálisis como disciplina, sin el tono de pretender ser el que es, ¿no? Es decir, sin el tono de pretender ser el que dicen que es. Esta idea de yo soy así, así me conociste, de esa manera debes aceptarme, esa es mi personalidad, ese es mi carácter, pues verés. No, con eso no va la posición del analista. Y como analistas tenemos la obligación, en tanto estemos como seres urbanos y como pareja, de ser capaz de interrogar esa posición, de no tener que decir, no, es que acéptame así como soy, no, como soy, no. ¿No? Hay que inventar una manera de ser que se ajuste a nuestra relación con el otro desde el punto de vista de lo que sería la ética del deseo, ¿no? Bien, ahorita hablaremos de esas cosas. Al respecto dice Lacan que somos tan poco quienes somos, que sabemos muy bien qué alboroto, qué caos espantoso, cruzado de admoniciones, experimentamos en nosotros por cualquier motivo, en cualquier momento. Las crisis, justamente por eso, porque no somos lo que somos, ¿no? En suma, el ateísmo del psicoanalista es con respecto al yo referido a un tú, mientras implique que el yo y el tú deberán comportarse como si fueran dos centros que intercambian señales, las cuales les permitirá comunicarse sin lugar a equívocos, pues si cada quien es el que es, hablará como dueño del sentido de lo que dice, que es como hoy se pretende hablar de los seres humanos cuando se lo hace en nombre de la ciencia. Ese es el punto que interrogamos. Considerada a este nivel por Lacan falsa ciencia, es en ese punto, ¿no? Voy saltando un poquito para que podamos conversar. A juicio de Lacan hay una tontería del ateísmo cientificista. Vamos al ateísmo de la ciencia, que consiste en que al mismo tiempo que se defiende de su creencia en Dios Padre, dice él, corre presa de vértigo y se precipita hacia otra parte para hacer lo mismo que el creyente, posternarse. Más arrodillado que un experto, identificado a su experticia, ¿quién será? ¿No? El que nos mandan a que evalúe lo que hacemos. El experto que se presenta como ateo, el experto se presenta como un ateo porque en nombre de la ciencia dice que hay que desmontar mitos, creencias, ritos e imaginaciones. En realidad, ese experto que se presenta así es alguien que dobla la rodilla ante el nombre del Padre, representado en la actualidad por la ciencia y su brazo armado en la técnica. Criticamos es la técnica y la ciencia es con respecto a la subjetividad, ojo. Es decir, allí no tienen nada que enseñar, es en ese punto.
Que eso quede muy claro, ¿no? La subjetividad, ¿qué es? Pues lo que no se puede medir ni se puede localizar, lo que no se puede ver a través del microscopio en un laboratorio, aquello frente a lo cual no logra haber consenso científico para que cualquiera, si sigue los mismos pasos, llegue a al mismo producto. ¿Entienden? Entonces por eso el paciente que nos vino a ver antes y después entra el otro, no nos sirve para nada para escuchar al que sigue. Y todo el que entra pone en cuestión nuestra posición, pone en cuestión el psicoanálisis, pone en cuestión la clínica psicoanalítica. Por eso se es analista es por hipótesis, porque todo el tiempo hay que estarlo demostrando. Y el que se queda sin hacerlo, cae, ¿no? Por eso el análisis es tan importante, que no lo abandonemos, al menos los que escuchamos personas. El falso científico de nuestro tiempo se arrodilla ante la conciencia y sus llamadas facultades superiores: percepción, memoria, razón, atención, inteligencia emocional, y ante lo que se deja objetivar gracias a la medición. Su religión consiste en que solo es científico todo lo que se pueda medir y verificar empíricamente. Hecho esto, ya no hay nada más que comprender. Como dice Lacan, todo está explicado, la conciencia tiene que aparecer, el mundo, la historia convergen hacia esa maravilla que es el hombre contemporáneo, ustedes, yo, que corremos por la calle y que estamos aquí, ¿no? Entonces, el ateísmo sentimental del pensamiento cientificista, así lo llama Lacan, ateísmo sentimental, no ateísmo espiritual, sino sentimental. Por un lado, se defiende de todo lo que pueda parecerse a veneración, reverencia y sacrificio en nombre de un ser elevado, pero por otro lado convierte a la conciencia en la cumbre de los fenómenos. Este ateísmo se preocupa, como cuando se pinta de constitucional a un rey demasiado absoluto, dice Lacan, por presentar a la conciencia como la más excelsa de las obras maestras, la razón de todo, la perfección, ¿no? Y ustedes saben que así están construidos los pensos de psicología, al menos en la mayor parte, al menos de Colombia, que seguimos, es una vertiente americana. La incoherencia de este ateísmo que encumbra la conciencia, pese a que en ninguna parte de la realidad empírica encontramos nada con qué compararla, como dice Freud, ni nada que se le parezca. ¿Dónde está? Hay algo que se le parezca a la conciencia y que podamos ver. ¿Dónde? ¿No? Y sin embargo, como dice Freud, todos nos conducimos como si la conciencia fuera lo más maravilloso, lo más excelso, incluida la ciencia, ¿no? Es decir que en esta medida nos conducimos abordando los fenómenos siempre que se actúa como si no se los tuviera en cuenta. Como quien dice, con medir los fenómenos, las conductas y ser conscientes de que existen es suficiente. No hay que escuchar, no hay que comprender, ni hay que explicar. Dice Lacan que ese esmero en no tener en cuenta los fenómenos, sobre todo aquellos que existen porque son hablados, nos indica que de no destruir el alcance que le ha sido dado a la conciencia, nos volveremos cretinos. No podremos pensar en otra cosa. Esa es la definición de cretino. Lacan señala que la conciencia no está precisamente ligada a nada superior, sino más bien a algo enteramente contingente, tan contingente como la superficie de un lago en un mundo deshabitado, la existencia de nuestros ojos o de nuestros oídos. La conciencia, el cerebro, lo medible y protocolar se proponen en la actualidad como relevo de la autoridad debilitada del nombre del Padre y los estándares, pues asumen en el mundo contemporáneo la impostura de reintroducir en el mundo psi el fantasma del Dios omnipotente, lo cual significa el Dios potente en todas partes y al mismo tiempo y el Dios potente para todo, en conjunto,
pues es a esto a lo que por fuerza se tiene que llegar. Es ante esta imposición que viene del discurso oficial, que quiere estandarizarlo todo y eliminar la diferencia, que algunos trabajadores de la salud mental no tienen otra alternativa que arrodillarse sin sentirse para nada humillados, sino más bien orgullosos de no ser segregados y aislados. Lo que hay más allá del espejismo de esta potencia es una profunda debilidad epistémica y clínica, que se pretende ocultar con el argumento de que el protocolo se impone para proteger a los pacientes, cuando en realidad quien se protege es el profesional, que nada tiene que arriesgar, porque su modo de proceder pasará a ser mecánico. Cualquier error de procedimiento quedará justificado por el hecho de haber seguido uno a uno los pasos del protocolo. En consecuencia, no habrá lugar para ningún tipo de creacionismo ateo, en el sentido de poder soltarse del protocolo allí donde pueda demostrarse que las circunstancias lo exigen. Entonces, cuando decimos defendemos la singularidad, lo singular es lo incomparable, en lo que no es clasificable, es decir, la parte de cada quien que es incomparable, la parte de cada quien que es inclasificable. Hay partes que son clasificables, pero hay una parte que no. Entonces, es eso lo que defendemos, y ese no es en lo que consiste nuestra militancia, en defender esa parte de cada quien que es incomparable, porque igual el psicoanálisis clasifica y toda clínica es clasificatoria, ¿no? Y cuando decimos clínica ya sabemos qué significa, es al lado del enfermo, el significado etimológico. Con el protocolo, en tanto se ha impuesto como yo ideal absoluto, es en ese sentido, lo que se pretende es recubrir la angustia que implica enfrentarse al enigma, y en aquellos casos en que no se logra encuadrar lo que sucede en el saber establecido, evita tener que preguntarse el protocolo. Entre más a menudo aparezca esta impotencia, mayor será el reforzamiento de la omnipotencia del modo de proceder establecido, pues su función es recubrir la angustia con respecto al acto clínico, y así como se le concede a los procedimientos el valor de ideal procedimental, que por adquirir la forma del todopoderoso se convierte en un yo ideal indiscutible, algo frente a lo cual se va tornando cada vez más imposible el creacionismo ateo propuesto por el psicoanálisis. Voy a saltar algo porque quiero terminar en 15 minutos menos para que podamos conversar. Yo voy a unos 2 casitos, 2 viñetas, para que vamos terminando. Segundito. Bueno, poder contar con el sentimiento de que en algún lugar hay un otro todopoderoso en el cual podría apoyarme en los momentos de angustia es algo indispensable para cualquier ser humano, pero sobre todo para un sujeto obsesivo cuando se trata de enfrentarse con su deseo. Es en ese ideal de la existencia de un otro todopoderoso que sirva de garantía, que no lo deje solo frente a lo que le resulta enigmático y del cual pueda extraer alguna certeza sobre su oscuro deseo, donde el obsesivo busca y encuentra el complemento de lo que necesita para constituirse como deseo. Dirá Lacan. De acuerdo con este razonamiento traído hasta aquí, se justifica preguntarse 2 cosas. ¿Un analista debe o no ser ateo? Es para todos. Un sujeto al final del análisis puede considerar terminado su análisis si todavía cree en Dios, en el Dios del que he venido hablando. De acuerdo con lo que me han enseñado algunos analizantes obsesivos que he tenido la oportunidad de ver por largo tiempo,
Dios se constituye para ellos en un obstáculo bastante fuerte para acceder a un deseo que se diferencia claramente de la responsabilidad con los deberes y del anhelo de ser valorado, reconocido y tenido en cuenta por el otro que representa un ideal, o sea legitimado como autoridad en alguna materia. Hay momentos en los que se tiene la impresión que para un obsesivo Dios es definitivamente imprescindible, que sin él así haya alcanzado logros terapéuticos importantes y rectificaciones subjetivas fundamentales. Por ejemplo, no volver a considerar, enfrentado al objeto particular de su angustia, la posibilidad de suicidarse, por ejemplo. No es posible mantenerse a flote. Podría evocar al menos 2 casos de muy largo recorrido analítico que, sin ser psicoanalistas practicantes ni aspirar a serlo, cuentan sin embargo con una auténtica formalización íntima de lo que es el objeto que durante años ha causado la angustia que obstaculiza el despliegue del deseo en ellos. Los episodios de angustia en cada uno se han vuelto cada vez más lejanos en el tiempo, un episodio del otro, pero también resulta cada vez más evidente para ellos que hay un goce de tal magnitud que les impide tomar una distancia libidinal definitiva del objeto que los inquieta, y no se explican por qué su insistencia en seguir atados a eso inquietante. Enfrentados ante ese real inquietante que siempre los convoca del lado de la angustia, se sirven de distintas maniobras cuya utilidad consiste en permitirles no quedar paralizados y así mantenerse al pie del cañón con aquellos deberes que no admiten pausa. Uno de los sujetos acude como suplemento del análisis a diversos ejercicios de relajación y a técnicas orientales destinadas a aquietar el pensamiento angustiante. El otro, sin ser místico ni un ferviente católico, mantiene relación con cierta religiosidad integrada en su vida desde la adolescencia, con la asistencia a grupos de reflexión inspirados en lo religioso. Para este sujeto, el Dios Todopoderoso emerge allí donde se trata de recubrir la angustia. Por su parte, el análisis va en la vía de causarlo en un deseo de largo aliento, de manera que Dios se vuelva cada vez menos indispensable para aminorar su angustia. Es decir, no hay que oponerse a esto, hay que trabajar en la vía de un deseo, porque es por esa vía que él puede tomar la decisión de no necesitar más a Dios para su angustia. Sin embargo, en ninguno de los 2 casos ha sido posible extirpar a Dios de su estructura obsesiva. En cuanto a obsesivos, los 2 todavía creen en Dios. Creen en el Dios que todo el mundo cree, o casi sostiene en nuestra área cultural, lo cual significa el Dios en quien todo el mundo cree sin creer en Él, o sea, aquel ojo universal puesto sobre todas nuestras acciones. Cree sin creer en Él, porque si verdaderamente fuera ese ojo universal puesto en todas nuestras acciones, pues no pasarían las cosas que pasan. Ese ojo universal de cuya mortificación el obsesivo difícilmente se libera es el ojo del superyo, que lo ataca insistentemente, sobre todo por descubrir una y otra vez que le ha sido imposible apropiarse de manera auténtica de un deseo inédito conquistado en su análisis. Un deseo que vuelva innecesario para protegerse de la angustia, hacer intervenir, cito aquí a Lacan, el fantasma de un Dios omnipotente, lo cual significa el Dios potente en todas partes y al mismo tiempo, y el Dios potente para todo en conjunto. Pues es a esto a lo que por fuerza se tiene que llegar. Los sujetos a los que vengo haciendo referencia han sin duda conquistado modalidades de saber hacer con su angustia y con los síntomas que de ahí se desprenden, y esto le ha permitido llevar una vida sin tacha como ciudadanos y sostenerse en el lazo social de manera consistente.
cuentan con un yo bien acomodado a las exigencias del entorno simbólico en el cual se mueven, tienen estabilidad laboral y por sus propios medios han conquistado un modo de vida digno. ¿Qué podemos decir? Digamos que poseen una salud mental porque no le dan al otro de qué hablar. Pero es claro para ellos que el saber hacer del que se han apropiado para vivir bien no responde a una auténtica invención, ya que se trata de un saber que si bien los protege de pasajes al acto, cuando se producen crisis de angustia, se mantienen atados al otro que han construido como producto de su obsesión. Ahí eso resiste, ¿no? Del otro, el obsesivo espera plena garantía. Y como gracias al análisis saben que esto es imposible obtenerlo, se consideran entonces, extraño en nuestra época, todavía algunos enfermos del ideal. Al menos estos dos. Son idóneos y reconocidos en su profesión, no evidencian inhibiciones que sean muy notables, pero todavía no alcanzan a relacionarse con su quehacer a partir de lo que hemos llamado antes con Lacan un creacionismo ateo. Es decir, que al final del análisis es necesario que uno testimonie con respecto a sí mismo en su propio análisis qué tan auténtico es su creacionismo ateo. Lo pongo en relación a nuestro contexto de la exposición, ¿no? Es decir, qué invención singular lo sostiene en su existencia. Tal como diría Lacan, lo mantiene puesto en ese pequeño escabel, que es como un banquito al cual uno se sube y desde ahí uno ve el mundo, pero chiquito el banquito, no alto, no, pequeñito. Y poderse sostener allí siempre, sin titubear, sin debilitamiento, ¿no? Es decir, ya no habla Lacan de narcisismo en ese punto, sino más bien de la escabelización de la existencia, podría uno decir. Bien, dejo ahí la parte de tranquilidad y acomodo que han conquistado estos hombres. Todavía depende en gran medida de la opinión del otro supuesto poderoso. Este otro obra subrepticiamente como obstáculo que se opone a la separación psíquica del deber con respecto al deseo. Saben que mientras un auténtico deseo no entre a imponerse en su quehacer, no lograrán de verdad cada uno ser otro con respecto al amor, al saber, a lo que hacen, a sus vínculos, a las vicisitudes de la vida y a lo real sorpresivo que nos angustia. La consecuencia inmediata de continuar buscando el soporte del otro es permanecer, a pesar de un largo análisis, atados a la búsqueda de respuestas referidas al sentido de la angustia y seguir respondiendo a esta desde el fantasma. Al menos en uno de los casos, el fantasma desde el cual el sujeto responde a la angustia de su pensamiento es el siguiente: ser el controlador del goce de una mujer. Este fantasma está muy bien localizado por él, ha sido ya formulado y verificado en los distintos escenarios de la vida en que se enfrenta con lo incierto y enigmático, con eso de lo que no puede tener certeza inmediata, que no puede contabilizar o que escapa de su control en algún aspecto, pero sin embargo se mantiene detenido, como fascinado ante su fantasma. Hay algo enigmático que le impide atravesarlo a pesar de haberlo develado. Dice sentir que pronto se pondrá del otro lado, pues está muy cansado de obsesionarse y está convencido de que de no lograrlo será imposible para él conservar una mujer que lo apasione y conquistar lo que verdaderamente quiere en el campo en el cual él se mueve, su vida profesional. Está cansado, pero todavía continúa sin sentirse con la fuerza suficiente para prescindir de conducirse guiado por su fantasma obsesivo del control y la certeza. El sujeto se ha tildado a sí mismo de cobarde, le da miedo convertirse en otro no obsesionado, pues su identidad se la ha dado la obsesión. Cuando se obsesiona está en lo que ha sido, es lo que es. Así que prescindir de la obsesión equivaldrá a ser otro
y esto le da pánico. Cada vez que se enfrenta con lo imposible de tener bajo control, con lo que no le da certeza, con eso que implica cierta inseguridad y escapa de su riguroso cálculo, aparece su ser de goce en la escena. ¿Cómo? Se convierte en el efecto del afecto de angustia. Este se expresa en problemas gástricos, embotamiento, silencio, aislamiento, autoerotismo, falta de deseo por su pareja, mal humor y falta de lucidez. El efecto terapéutico fundamental del análisis ha sido dejar de renunciar a lo que le gusta hacer. A este nivel ya no hay parálisis a causa de las crisis que llama de pensamiento. Dice que a este nivel el inconsciente siempre está pulsando, que esto no desaparecerá, pero en lugar de tener como antes en el horizonte el suicidio, como travesía salvaje del fantasma, cuenta con el análisis como la única alternativa posible para atravesarlo. El fantasma está cansado, pero le falta decisión, y mientras tanto sigue sin desprenderse auténticamente del deber de rendirle homenaje al otro y de complacerlo. Estos sujetos no se van del análisis todavía, a pesar de que la angustia insiste en ellos, porque han alcanzado la convicción de que la búsqueda del otro, que sea garantía, no es la vía regia para hacerse a un saber hacer con la angustia, pues han verificado que solo es un paliativo con una función específica en un momento concreto. Esto quiere decir que no creen tanto en Dios como parece, cuestión que da cierta esperanza de que un día logren extirpar a Dios de su estructura obsesiva y así dejen de presentarse como creyentes y puedan acceder a ir más allá del Padre para así conquistar una espiritualidad que se diferencie de la sensibilidad religiosa. Sin esta extirpación no habrá construcción de lo que Lacan llama al final de su enseñanza un symptôme, un síntoma con H, como definido como en este puntico, para terminar, como verdadero saber hacer frente a eso que no cesa de pulsar en cada sujeto. Muchas gracias. Damos espacio a los comentarios y a las preguntas. Muchísimas gracias, muchísimas, Héctor Gallo, porque tu trabajo arma costuras de elaboración en algo que nos preocupa sobremanera, que es justamente esta caída de la función del nombre del Padre. Cuando a Jorge Luis Borges le preguntaron si creía en Dios, él respondió algo que siempre me quedó grabado por la ingeniosidad de la respuesta. Él respondió: ¿por qué Dios precisaría que yo creyese en él? Sin embargo, andando el tiempo, y tu trabajo me lo evoca, el problema no es tanto que Dios no precise de nuestra creencia, sino que Él siempre tiene razones para todo. El problema de los motivos de Dios nos lanza de cabeza en la metafísica maniqueísta del bien y del mal. Porque siempre cuando surge la enunciación de los motivos de Dios, hay una convocatoria a la identificación maniqueísta, que es lo que nos lanza a una posición donde el nombre del Padre no tiene chance de hacer su efecto polisémico y entonces emerge el fundamentalismo. Bien, a mí me gustaría mucho hablar sobre esta cuestión, este lado de la cuestión.
Sí, también estoy muy agradecido por esta charla tan precisa y tan interesante. Hay una cosa que me inquieta desde que empezó a platicar. Dice su nombre, por favor. ¿Vale? Su nombre, por favor. José Velasco. José. Cuando y ya no lo retomó y sí me gustaría que ver si lo puede recuperar. ¿Qué relación tiene el criminal, aquel que busca hacerle mal permanente al otro, con Dios? ¿Qué tal? Mucho gusto. También muchísimas gracias por la charla. ¿Me dice, por favor? Abraham. Abraham. Sí. Me parece muy interesante, muy ingeniosa la manera como articula la cuestión del nombre del Padre a toda esta faceta de la incredulidad, del ateísmo, una derivación que creo no había escuchado en otros textos. Entonces me parece muy interesante eso. Yo quisiera preguntarle un poco sobre Schreber. Su manera de pronunciar Schreber como Schreber me produjo una asociación que es la de excreber, ¿no? Como excremento. Usted hablaba, si logro articularlo bien, que Schreber no tenía las categorías acerca de Dios, ¿no? De este Dios, en fin, del Dios del ateísmo o del Dios protector, sino un Dios maligno, podríamos decir, y que él no tenía las categorías, y me interesa esta parte de no tenía, él no tenía las categorías al respecto, de modo que cuando ese Dios maligno lo inunda, él cae en todo esto que ya sabemos, los delirios, etc. Ahí mi pregunta es, ¿cómo articular la cuestión del Padre? La cuestión del Padre, sí, la forclusión, a esta concepción que usted articula sobre ese Dios de Schreber. ¿Qué lugar entonces tendría la forclusión? ¿Cómo usted se plantea el problema de la forclusión allí? No escuché mucho, y en ese sentido lo vincularía con la cuestión del Padre real. ¿Qué pasó con el Padre real en Schreber? Gracias. Bien, creo que vamos a tomar estas tres y no me alargo mucho para que tengamos posibilidad de las otras, para no juntar tantas. Sí, lo que dice nuestro colega, no la alcanzo, Jerusolinski, no logro pronunciar bien Bien, no importa. Que el asunto con la cuestión religiosa es que siempre tiene razones para todo. Y que el problema no es tanto que Dios precise, que creamos en Él, porque efectivamente Dios no necesita que creamos en Él. Es decir, Dios está de alguna manera de espaldas al mundo,
menos va a necesitar de que creamos en él, porque Dios no le dedicó un día de los 7 a cómo relacionarnos de la buena manera. Es decir, él no le dedicó al problema del lazo social un día. Nunca se preguntó, hombre, ¿cómo hacer que esta gente que voy a crear se relacione sin matarse? Puedan convivir. Es decir, si nuestro mundo es el mundo de los lazos sociales y Dios no le dedicó un día, está de espaldas al mundo, a nuestro mundo, porque nuestro mundo es el mundo de los lazos sociales y ese mundo es el que la ciencia no nos logra explicar. Y por eso, de eso es de lo que el psicoanálisis se ocupa y eso es lo que le podemos aportar a los investigadores sociales, a la formación de los psicólogos, a lo que se llama las ciencias del hombre, que se ocupan del enigma que es el hombre. Y como Dios no hizo eso, para poder nosotros solucionar nuestros sufrimientos de una manera, digamos, apropiada, entonces Freud viene y se pregunta por el sufrimiento de los humanos. Y los psicoanalistas nos preguntamos por el sufrimiento de los humanos y modestamente tratamos de aportar lo que podamos aportar para contribuir a paliar ese sufrimiento. Y no dando razones para todo, porque justamente cuando se dice razones para todo, es que la religión, como dice Lacan, es una práctica del sentido. Y entonces, entre más sentimiento de sinsentido tengamos, pues más necesitamos de la religión. Y por eso esta época, que es la época de la ciencia y la tecnología, en donde supuestamente, basados en ese ateísmo de la ciencia, ya no necesitaríamos a Dios, como paradójicamente el sinsentido de la vida es cada vez más fuerte, entonces asistimos a una época profundamente religiosa. ¿Entienden la paradoja? Es profundamente religiosa esta época y lo será cada vez más. Entonces, en ese sentido es qué capacidad tenemos de poder vivir sin Dios. ¿Qué quiere decir sin Dios? Sin aquello que venga a darle sentido a todo aquello que no comprendemos. Por eso, hacia el final del análisis de un sujeto, ya no se trata de la pregunta por el sentido. Ya no se trata que se pregunte más por sus formaciones del inconsciente, por qué sentido tiene esta angustia, esta tristeza, esto que me está pasando. No. Ya hacia el final del análisis se trata de que uno pueda responder auténticamente con una construcción que le permita saber hacer con eso que le está pasando, que es justamente lo que llamamos eso real que nunca cede completamente, ¿no? Es decir, el real de cada uno. El real de cada uno es lo que sigue siendo en algún punto insoportable, los restos sintomáticos de los que habla Freud. ¿Cómo te las arreglas? Con los restos sintomáticos, que ahí estarán, por más análisis que hagas. Por eso, la manera de Freud preguntarse es, ¿qué pasa con la pulsión al final del análisis? ¿Y qué pasa con eso obsceno que cada uno habita, que habita en cada uno de nosotros? Con eso que no se acoge a la ley, que no se deja educar, que es rebelde, que no se inscribe en ningún ideal. ¿Qué pasa con eso en vos? ¿Qué haces con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Al final de tu análisis, es decir, te has convertido en otro con respecto a eso y estás en condiciones subjetivas de asumir completamente tu responsabilidad con relación a eso, que no se deja gobernar ni por tu conciencia, ni por tu yo, ni por tus ideales, ni por los 25 o 30 años de análisis que hayas hecho. ¿No? Y por eso, y es una responsabilidad que tenemos los analistas con eso. ¿Entienden? ¿No? La responsabilidad ética es grande en ese sentido y tenemos que estar dando cuenta de esa responsabilidad.
por lo que dice la carne, nuestra condición de sujeto, somos absolutamente responsables de nuestra condición de sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un punto muy riesgoso cuando él hace referencia al fundamentalismo, y es justamente que frente a la caída del nombre del Padre, frente a la caída de las instituciones, frente al hecho de que ya no creamos, digamos, en el otro simbólico por su corrupción, por todo lo que ya sabemos, ¿qué es lo que pasa? Que eso nos articula con la cuestión de la pregunta por el criminal. Es que cuando todo eso cae, cuando caen las identificaciones en un sujeto por fuera del análisis, lo que puede venir a apoderarse de él es lo que llama Lacan un Dios oscuro, ¿no? Que es más o menos el Dios fundamentalista. Es decir, un uno absoluto, incuestionable, imposible de criticar, y con respecto al cual mi obra más cumbre, mi obra más grande para poderlo complacer y poderlo satisfacer es el sacrificio. Entonces, por eso cuando se dice fundamentalismo es que cae el otro simbólico, pero en su lugar se viene y se coloca un uno, ya no colocado en el lugar del ideal, del yo, sino de yo ideal. Es decir, que en nuestra contemporaneidad lo que más bien predomina no son los ideales, no es el otro, digamos, con el cual uno se identifica, sino el otro como encarnación del yo ideal, completo, incuestionable, sin división, que es el Dios de los fundamentalistas. Bueno, eso es todo un debate, pero en todo caso es para que entendamos que allí estamos frente a un Dios que sí es peligroso, que es de otro orden, que es más o menos el Dios, ese Dios que está por detrás de ese Moisés racionalista, ¿no? El Dios que está detrás, más o menos como el Dios que exige, mata a tu hijo, haz tal cosa, haz tal otra, ¿no? Bien, ahora con relación al criminal con Dios, yo creo que pues tiene una relación muy fuerte, sin duda. Tiene una relación muy fuerte porque el Dios del criminal es un Dios que se ha vuelto su aliado, pero es un Dios muy particular, es un Dios que no lo avergüenza, es un Dios que no le exige respeto, que no le exige pudor, ni moralidad, ni repugnancia, ni le pide que se compadezca de los otros. Es decir, hay que escuchar en cada criminal, si tenemos posibilidad de escucharlo al menos institucionalmente, qué Dios es el que produce y cómo se relaciona con ese Dios que produce. Entonces, por eso Lacan habla, a partir ya del seminario 17, de la pluralidad de los nombres del Padre. Es decir, cada quien se relaciona con aquellos significantes que operan en él como nombre del Padre. Y entonces habrá que escuchar cuáles son los significantes que operan en un criminal que no sea psicótico, como nombre del Padre en él, porque no crean que cuando decimos nombre del Padre nos referimos es a lo positivo, a lo siempre positivo, a lo siempre regulador. Es decir, habrá que ver qué hay de regulador en ese sujeto, qué lo regula, ¿no? Pero también qué es lo que produce estrago, si no es psicótico, y entonces en ese sentido, pues esos serán los significantes que en él operan como nombre del Padre. Por ejemplo, si él no mataría jamás a la mamá, y puede matar a cualquiera menos a la mamá, pues eso es lo único que hay en él del lado del nombre del Padre. O no mataría jamás a su hijo, igual. Es decir, al menos hay algo frente a lo cual se detiene. Hay al menos algo que lo detiene. Entonces hay que escuchar qué cosa, por pequeña que sea, detiene a un sujeto, ¿no? ¿Qué elementico
Y cualquier significante frente a que haga que uno se detenga frente a algo, eso es lo que opera como nombre del Padre, es decir, el pedacito, el restico, ¿no? Si nos referimos a un criminal. No, porque los neuróticos dicen, no, yo no que me voy a suicidar, yo tengo hijos, tengo a mi mujer, no, yo que me voy a poner a pelear aquí en la casa, me esperan. Pues ese tiene más restos, tiene más resticos que hace que se detenga frente a la cuestión mortífera. Pero eso es lo que hay que escuchar para uno ver. Y lo que pasa con la psicosis es que él construye esos elementicos como artificio, como algo que se puede caer en cualquier instante. Entonces, por ejemplo, como del lado de la psicosis es imposible hablar de amor y hablar de deseo, pero eso no quiere decir que un psicótico no se pueda casar y tener hijos y que además no sean psicóticos. Entonces, todo depende de qué lugar le da a una mujer. No que yo escuché, porque la mujer no corre ningún riesgo con él, ni la maltrata, ni nada, porque el lugar que le da es que es una mujer solidaria con él. Y él siempre desencadena cuando siente que en el trabajo no están siendo solidarios con él. ¿Y qué es la solidaridad para él? Que cada vez que se está produciendo como un cierto desencadenamiento, porque él ya conoce un poco, inmediatamente llama a su mujer. Es decir, es un otro del cual él sabe servirse. Y la mujer lo acompaña a lo que en Argentina llaman la guardia del hospital. Eso es lo que un analista puede tratar de situarse. Una de las cosas con relación a la psicosis, que él aprenda a servirse de uno, porque no sabe servirse del otro, ¿entienden? Es decir, no sabe servirse del otro simbólico, y entonces forclusión, ahí articulamos con la pregunta suya. Forclusión quiere decir que el sujeto no está en condiciones subjetivas de servirse de algunos significantes que le puedan dar, digamos, un sentido, un lugar en los momentos de confrontación subjetiva. Un ascenso, un matrimonio, una situación enigmática. Entonces, como no logra eso, se produce lo que se llama un fenómeno elemental. Y el fenómeno elemental se produce en un instante en donde el sujeto queda frente a algo que lo deja perplejo. Es decir, sin saber qué hacer, ni qué decir, ni cómo conducirse. Ahí se verifica la forclusión del Padre. ¿Cómo se resuelve eso? Introduciendo un sentido para salir de la perplejidad. Y el sentido que se introduce es el del delirio. Si el fenómeno elemental conduce a la psicosis, el delirio se despliega. Pero sucede que a veces aparece el fenómeno elemental y el delirio no se despliega porque el sujeto se reatrapa, tiene recursos y se reatrapa y no se desencadena la psicosis. Es decir, en todo desencadenamiento de psicosis hay un fenómeno elemental, pero no todo fenómeno elemental conduce a la psicosis, al desencadenamiento de psicosis. Entonces, por eso Lacan habla de metáfora delirante, de estabilización, de santoma al final de su enseñanza, que vale tanto para los neuróticos como para los psicóticos, y es cuando el sujeto logra servirse de algunos recursos, de algunos significantes que hacen en él de nombre del Padre. Es decir, que impiden lo que ya más adelante encontramos, lo que le pasa a Schreber, que aparezca un otro invasor que se apodere de él y lo trate como una basura, ¿no? Y lo transforme y lo convierta y lo vuelva nada, ¿no? Es decir, que lo convierta en un excremento, en un desecho, que es, digamos, a lo que hace referencia Abraham. Entonces,
Se forcluye el padre simbólico. El padre simbólico es el otro castrado, aquel del que yo de alguna manera tengo alguna idea de cómo servirme, ¿cierto? Y que cumple una función en mí de regulación, de ordenamiento, de arreglármelas en los momentos de crisis, ¿no? Ese se forcluye y en su lugar aparecen estos significantes invasores que gozan de mí, ¿cierto? Es decir, que esos significantes se parecen mucho a los significantes referidos al fundamentalismo, porque ahí tenemos un ejemplo claro de un otro que goza de estas personas y que por eso goza tanto que cualquier sacrificio los engrandece. Entonces, tienen una relación con la muerte muy distinta, porque no en el mismo sentido que tenemos los occidentales y que tenemos los neuróticos. Bueno, no sé si es cierto, es decir, su incredulidad es con respecto al otro simbólico. Por eso dice forclusión, que no es igual a represión. Represión tiene que ver con nuestra creencia, ¿cierto? Con nuestra fe, con nuestra creencia. Incredulidad es porque justamente cuando lo llama, no viene. Por eso dice llamado al nombre del Padre. Y en su lugar que viene un delirio o una alucinación, que da un fenómeno elemental que da cuenta de su incredulidad, porque no está borrado. Y en su lugar entonces aparece un otro gozador, un otro que goza del sujeto, que es como una especie de Dios oscuro, de Dios escondido, de Dios que no es visible, y que hasta ese momento él había sido indiferente frente a ese Dios, no sabía nada de él, no tenía ni la menor idea de ese Dios. Es decir, que ese Dios lo construye como efecto de su psicosis, ¿no? Es decir, no le sirve el que está porque no se puede servir de él, y construye otro del cual no se puede servir porque lo invade. Entonces, ¿cuándo tenemos angustia? Cuando no logramos servirnos de algunos significantes que nos tranquilicen. Entonces, en ese sentido, nuestra escucha con relación a la angustia consiste en poder dar algunas palabras que sirvan de tranquilización del sujeto, bajo transferencia, porque si no tampoco las hay, bajo transferencia. No, porque la angustia es con el cuerpo, entonces por eso dice Lacan que la angustia no engaña. Todos los demás afectos engañan, menos la angustia, en el sentido de que es lo único que no podemos fingir los seres humanos, la angustia. Lo demás lo podemos fingir, el llanto, el amor, el orgasmo, al menos las mujeres, los hombres, sí, más complicado, ¿no? El llanto, entonces lo que se nos dice es que como analistas no le damos mucho valor a los afectos como orientación, ¿cierto? Entonces el que llora, pues si desde el punto de vista clínico es necesario que le toquemos el hombro porque la particularidad de ese sujeto pide que le toquen el hombro, pues se le toca. Si no, no. Es decir, eso no nos orienta, ¿no? Y siempre hay que ver entonces qué del sujeto nos orienta, qué cosa. La angustia no falla en esa perspectiva, pero hay otras cosas que tampoco, que son punto de orientación en donde no hay fingimiento, digámoslo así. Bien, listo, ahí está la cuestión de la articulación del padre, la forclusión y el Dios de la psicosis. Faltan 5 minutos para almorzar, entonces tenemos espacio para un par de preguntas más. Un par de preguntitas más corticas. De este lado, en la primera fila, por favor, después del doctor Flores. Bueno, pensé que ya no íbamos a tener tiempo y ya había declinado la pregunta, pero bueno. Nunca tenemos tiempo, pero lo podemos. Miren que la gente resiste. Bueno, con ese ánimo voy a hacer la pregunta. Una pregunta un tanto
tangencial voy a sacar una hebra de lo que has ido articulando y elaborando en tu conferencia. Es con respecto a este lugar del sujeto que queda atrapado en el discurso del padre. Por un lado hay un padre, por supuesto un padre castrado, que posibilita el surgimiento del sujeto. Pero hay otros donde no, incluso pensando en la época antigua, en la modernidad y atrás de la modernidad. Hay padres, dioses, digamos, Dios que es ese que obliga, que dice que el sujeto tiene que ser obediente. Y hay sujetos obedientes, como estos obsesivos, que son obedientes, pero entonces dejan de ser, porque son lo que Dios dice. En ese sentido, el sujeto queda, digamos, fuera de la posibilidad simbólica, porque no está en su deseo, sino en el deseo del otro, un poco cercano al asunto psicótico, ¿no? Sí. Pero, y bueno, entran dentro de la religión y parece que pasan como regulares, normales, pues son religiosos. Y su vida se regula a partir de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere. Yo hago lo que Dios ha establecido. La relación que yo escuché cuando hablaste precisamente de este lugar de los expertos, de la experticia, los pedagogos, los educadores, los evaluadores. Ahí, bueno, introdujiste otro término más adelante cuando estabas contestando y dijiste, bueno, en ellos podría estar, no lo dijiste así, pero así lo entiendo, a ver si es así, en ellos podríamos encontrar ese otro oscuro que dice Lacan. O sea, no hay un Dios establecido, un Dios de figura, sino hay un discurso que es el discurso capital, el discurso de mercado podría ser, y en ese sentido estos son obedientes, no hay cuestionamiento, no hay creación, son evaluadores. Exacto. Pero entonces la pregunta sería, bueno, si estamos hablando del desvanecimiento del nombre del Padre, desde el desmoronamiento o del reblandecimiento del significante amo, ¿de qué estamos hablando acá? Sí. Es decir, si estos evaluadores, calificadores, son obedientes absolutos de ese discurso, un discurso falso, diría Lacan, pero entonces, ¿cuál es el lugar que tiene? Efectivamente, el padre se ha desaparecido. Oí que hablabas de la pluralización del nombre del padre, pero son diferentes padres. ¿Qué relación con ese otro oscuro tú encuentras para estas prácticas actuales? Sí, sí, sí. Y la siguiente pregunta, por favor. Aquí adelante también. Del lado, aquí de este lado, por favor. Gracias, Héctor, por tu intervención. Lo que voy a comentar está tomado de otro aspecto de tu charla, cuando hablabas acerca de la psicología, la psicoterapia, como prácticas que se apoyan en el protocolo, que en verdad no enfrentan como demasiado desafío y que el seguir ese protocolo los protege, ¿no? No protege al sujeto que está ahí hablando, sino más bien al que lo está evaluando. Entonces, en esa vertiente nos invitaste a pensar el creacionismo ateo del psicoanálisis articulado a, decías, nuestra militancia es por la singularidad. Entonces me gustaría que pudieras articular esto a la luz de la pregunta que ya fue mencionada varias ocasiones hoy, de si el psicoanálisis se puede enseñar en la universidad, y puesto que estamos en la universidad me parecía pertinente como
que pudieras abundar en esto. Sí. Gracias. Listo. Bien, Alfredo. Hay 2 puntos. Uno, ya, primer punto de estructura. Si no somos obedientes al deseo del otro, no nos humanizamos. No logramos ser humanos. A esto Lacan lo llama alienación. Es decir, que la primera operación, digamos, en la que el niño debe introducirse para humanizarse, es la operación de alienación, que se puede definir como el deseo del niño de ser deseado por el otro, ¿no? Es decir, el deseo es deseo del otro. Entonces, primer momento lógico, deseo del niño de ser deseado por el otro, en este caso representado por la madre, que es el gran otro en principio, ¿cierto? Pero hay un segundo momento que es la operación de separación. Es decir, que hay un momento en donde el niño es importante que ya no desee más ser deseado por el otro o nosotros como humanos, sino que construyamos un deseo, vamos a llamarlo así, un deseo propio. Es decir, un deseo independiente del deseo del otro, en donde tenemos en cuenta el deseo del otro, pero ya no obedecemos más al deseo del otro. No tenemos más fe en ese deseo, al menos ciega, no somos más creyentes de ese deseo, y construimos un deseo más propio a partir del cual dialoguemos con el otro, a partir del cual trabajemos con el otro, podamos relacionarnos con el otro a partir de las diferencias, en lugar de hacernos excluir, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que que allí donde nos tornamos rebeldes, donde nos tornamos cuestionadores y críticos del otro que nos permitió en cierto sentido humanizarnos, allí donde negamos la castración, ¿cierto? Y la castración es castración de la madre, o sea, castración del otro. Allí donde el otro, digamos, justamente por negar la castración, entonces el otro deja de ser alguien que nos sirva de referente, que sea un otro que dé tranquilidad, que dé un poquito de paz, que nos ayude en la convivencia. Entonces se necesita que algo venga en su lugar. Pues bien, lo que hemos escuchado hoy es que el mercado viene en su lugar. Es decir, que una de las cosas que viene en su lugar es decir que no se asume el hecho de que hay un debilitamiento fundamental y entonces se trata de sustituir por algo, ¿no? De que algo venga, digamos, como a metaforizar eso que ya no funciona. Entonces, cuando se pone el estándar, cuando se pone el imperativo de la evaluación, el fanatismo de la evaluación, el fanatismo del estándar, el fanatismo de la homogeneización, en lugar del nombre del Padre que ya no va, entonces eso se convierte en una tiranía. Es decir, vivimos en una tiranía que se le llama democracia, porque hoy, en nuestro tiempo, no tiene carta de presentación que ningún gobernante, por dictatorial que sea, diga que no es democrático. Pero toda esta imposición con la cual nos encontramos y que tenemos que arreglarnos los psicoanalistas, cada quien debe pensar cómo se relaciona con esta tiranía y tiene que pensar porque es que si no adopta esto se queda sin trabajo. Así de sencillo, ¿no? Es decir, ¿cómo relaciona? ¿Esa tiranía en qué consiste? Esa tiranía consiste en que impide el creacionismo ateo.
Es decir, impide que nos conduzcamos como deseantes con relación a lo que hacemos. Y conducirnos como si algo nos impide conducirnos como deseantes con relación a lo que hacemos, entonces eso hace que cada vez nos volvamos más tristes en nuestra relación con lo que hacemos. Que nuestra relación con el saber sea triste. Que nuestra relación con nuestra profesión sea triste, ¿no? Y en ese sentido, aquello que debería entusiasmarnos, que con Spinoza sería como el afecto más apropiado para nuestra relación con el saber, eso que debería entusiasmarnos nos entristece. Y entonces eso hace que lo que hacemos diariamente, sometidos a darle informes al otro, se convierta en una monotonía, y monotonía es la tristeza. Cuando dice lo que acaba con las relaciones es la monotonía de la vida cotidiana, pues la tristeza de la relación, que seamos seres tristes. Pues bien, lo que el psicoanálisis le puede aportar a los muchachos que se están formando en la psicología, a los muchachos investigadores de las ciencias sociales y a los investigadores, es que se inventen la manera de mantener una relación alegre con lo que hacen, con lo que estudian. Una relación alegre, no en el sentido de la alegría de cuando hacen un gol, ¿no? Y de ese entusiasmo, no, una relación alegre es un estado de entusiasmo constante en relación con lo que hacemos, ¿no? Por eso tenemos a este hombre aquí, ¿no? Él no va a decir, no, es que yo ya que voy a ir por allá a coger un avión, yo ya tengo mi platica, yo mejor me quedo aquí en mi casa, voy a ir por allá. No, porque es una alegría. Es una alegría y eso lo mantiene a uno vivo hasta mucho tiempo. Sí, un real, digamos, desgraciado, ¿cierto? No acaba con nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa con el psicoanálisis. Entre más viejito se va volviendo uno, mientras se mantenga lúcido de acá, no le dé una demencia senil, más creen en uno. ¿Entienden? Más creen en uno. Es decir, esta es no es una profesión, es un quehacer artístico que hace que la vida se mantenga con una cierta dimensión estética en relación con lo que uno hace. Y eso da una juventud profunda. Entonces, es en ese sentido que, digamos, estos estándares, toda esta cosa de este fanatismo de la evaluación, eso de que vos ya no sabes quién es y no te han evaluado, para poder saber quiénes tienen que haberte evaluado, y a su vez a vos te dicen, pues señor, ya usted sabe quién es, ahora usted será evaluador de los otros. Entonces cuando a mí me mandan como yo soy un experto, como soy investigador, que calificado por Conciencias en Senior, me mandan a que evalúe muchas cosas. Pues yo lo que hago es que trato de poner a trabajar al que me mandan, pero jamás le digo no. Eso sí, puede ser que le toque sentarse un año a volver a hacer el libro, pero jamás le digo no es publicable. Es decir, le presto todo lo que yo pueda para que reorganice su texto, reorganice su trabajo, y en ese sentido, cuando decían que la transferencia puede ser un peligro para volverse un dictador, justamente lo que a nosotros tenemos como principio es no hacer uso de la transferencia como un ejercicio de poder. Negarse a hacer uso de la transferencia como un poder, y en ese sentido siempre estamos en riesgo de que se vuelva sugestión, pero nosotros tenemos la responsabilidad ética de impedir que eso se vuelva sugestión, que eso se vuelva un ejercicio de poder. Solo quiero saber Sí. si esa tiranía, tú podrías decir
decir que ahí hay un Padre absoluto. Claro, es lo que pasa, es que frente a la fragilización del Padre simbólico, lo que viene es un Padre absoluto en donde se trata de llevar el imperativo categórico kantiano a la práctica, y eso produce desastres. Eso produce una cosa de sufrimiento, de mortificación, de daño, de pocas ganas de vivir. Eso produce un desastre en la relación con la vida, porque si algo debe sostener uno como psicoanalista es una alegría en la relación con la vida. Y para mí lo fundamental que yo tendría como elemento fundamental de transmisión a un hijo es que tenga una relación alegre con la vida, ¿no? Alegre en el sentido de lo que les estoy diciendo, es decir, un deseo que logre, que le permita construir una posición de frente a aquello que no tiene respuesta, frente a aquello que se constituye en enigmático. En lugar de angustiarse, haga su pequeña invención, como tiene que hacer un adolescente para que pueda, digamos, sostenerse vivo, ¿no? Una pequeña invención vital en la que hay que acompañar al hijo, al adolescente, al otro, al alumno, al estudiante, que ha depositado en uno algunos significantes que para él son importantes y que hacen de nombre del Padre para él. Bien, muchas gracias por haber resistido hasta esta hora. Muy amables. En nombre de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y del Círculo de Estudios Psicoanalíticos Grupo Metonimia, agradecemos la presencia del doctor Héctor Gallo y bueno, le entregamos un presente. Muchísimas gracias, doctor.